En las últimas semanas hemos venido estudiando una serie de predicaciones que le he puesto como título Conozcamos a Dios a través de sus nombres. Y hasta el día de hoy, hermanos, hemos estudiado 4 nombres de Dios que nos han permitido conocer, hermanos, una parte muy bella, hermanos, de Dios. Cada nombre nos enseña una parte del carácter, nos habla de quién es Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros quizás como cristianos o como hijos de Dios, cuando oramos, lo hacemos con temor, a veces quizás lo hacemos con duda, a veces quizás, hermanos, aunque nosotros digamos que no, terminamos de orar, pero como que hay una pequeña, más que chispa, semilla de si estamos siendo escuchados, de si estamos orando, de si Dios realmente tiene el poder de obrar. E insisto, a lo mejor a veces conscientemente no lo hacemos, pero inconscientemente nuestra oración o las actitudes con las cuales oramos reflejan eso. Pero cuando nosotros aprendemos, hermanos, a conocer a Dios, cuando a través de sus nombres nos damos cuenta de todo lo que Él es, de lo grande que Él es, de lo maravilloso que Él es, entonces el resultado es que aquellos que le conocemos, le amemos más, confiemos más y que cuando oramos, hermanos, recordemos a qué clase de Dios le estamos orando nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un nombre que por supuesto cada uno de los que hemos estudiado me gusta mucho, que es un nombre, hermanos, de verdad maravilloso e impresionante por aquello que implica. Hay nombres, por favor, hay nombres que a lo mejor nos gustan más. Por ejemplo, hablamos del Shaddai, de aquel que nos ama, que nos provee, que nos cuida, que nos apapacha y decimos, ¡ay, qué bonito!, ¿no? O hablamos, por ejemplo, del Elohim, de ese Dios poderoso, fiel, que se compromete a sí mismo. O hablamos de Jehová, el Dios que es eterno y que existe. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, vamos a conocer una nueva faceta del carácter de Dios, hermanos, y que si bien es cierto, es un nombre que nos exige otras cosas que no hemos visto hasta ahorita. Sin embargo, en la medida en la que nosotros aprendamos a ver a Dios de esta manera, también vamos a poder comprender por qué Él espera de nosotros todo aquello que nosotros hemos escuchado a través de mensajes, de predicaciones o de oraciones, y que quizás hoy, hermanos, y yo oro para que hoy el Señor abra nuestros ojos o abra más nuestros ojos o afirme lo que nosotros creemos de Dios y que nos lleve realmente, hermanos, a adorarlo tal como Él se merece. Adonai, hermanos, es un nombre que en su raíz se compone de 2 partes. La primera palabra, que es Adón. Adón, hermanos, es una palabra que simple y sencillamente significa Señor. Adón, hermanos, es el nombre que en el Antiguo Testamento los hebreos utilizaban, o el pueblo de Israel utilizaba, en lugar del tetragrama, que se traduce como Jehová o como Yahvé. Debido a que, como aprendíamos en aquel tiempo, el nombre de Dios era algo tan sagrado, tan santo, que ellos no se atrevían a pronunciar cuando se encontraban en el tetragrama, y en lugar de eso, hermanos, pronunciaban el nombre Adón, que simple y sencillamente significa Señor. A diferencia de Señor, que es el nombre de Jehová, que habla de la majestad, que habla de la grandeza de Dios, Adón es un nombre, hermanos, que en realidad se podía aplicar a cualquier amo o a cualquier dueño de siervos o de esclavos. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando se refería a Dios, los hebreos no utilizaban el término Adón, sino que utilizaban el término Adonai, lo cual es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Adonai es plural, Adón es singular, pero Adonai es plural. Y hermanos, nosotros cuando estudiábamos el nombre de Jehová, decíamos que Dios es un Dios, ¿verdad?, que se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Y que por lo tanto nosotros, hermanos, como hijos de Dios, creemos en un Dios trino, que al ser un solo Dios, como dice Deuteronomio capítulo 6, sin embargo se manifiesta, ¿verdad?, perfectamente en toda su deidad, insisto, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vimos que hay una pluralidad en la unidad. Eso es lo que nos comunica, por ejemplo, el nombre Elohim. Bueno, el nombre Adonai, hermanos, nos comunica exactamente lo mismo, porque no se traduce como señores, sino se traduce como Señor única y exclusivamente, hermanos, cuando se utiliza respecto a Dios, porque Dios es uno, Dios es un Señor, y como tal, hermanos, merece ser visto y merece ser honrado. Déjenme decirles también, hermanos, que la palabra Adonai, en estricto sentido, es una palabra que se puede traducir como Señor,
se puede traducir como amo o se puede traducir también como dueño. Adonai, hermanos, respecto a Dios, implica que Dios tiene toda la propiedad y todo el dominio de nuestra vida, de nuestras personas. Dios tiene, hermanos, todo el derecho, todo el dominio, toda la propiedad sobre nuestras personas. Y en virtud de eso, en virtud de que nuestro Dios es Señor, nosotros tenemos que adorarlo como tal. A ver, vamos a tratar de comprender un poquito más, hermanos, a través de esto. Primero que nada, hermanos, si el término Adonai, Señor, implica propiedad, significa, hermanos, que nosotros pertenecemos completamente a Dios. Y si nosotros pertenecemos completamente a Dios y Él es Adonai, Él es Señor, entonces cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de someternos completamente a Dios. Dios, hermanos, nos exige completa sumisión. Lamentablemente, hermanos, algunos creyentes, algunos miembros de iglesias creemos, ¿verdad?, en Dios como nuestro Salvador, proclamamos el nombre de Cristo y decimos que es nuestro Señor, pero la realidad es otra en la práctica. Lamentablemente, hermanos, un elevado número de miembros de las iglesias y por supuesto de la nuestra, estamos compuestos o somos personas que en realidad no nos estamos sometiendo a Dios. En realidad, hermanos, somos personas que hacemos con nuestra vida lo que nosotros queremos. Muchas veces ni siquiera, hermanos, oramos a Dios para preguntarle, ¿verdad?, si Él está de acuerdo con nuestras metas, con nuestros propósitos o con nuestros sueños. La realidad de la vida, hermanos, es que en un elevado número de creyentes, los señores de nuestra vida somos nosotros y no obedecemos a nadie, no estamos sometidos a nadie, sino a nosotros mismos. Pero Dios, hermanos, es Adonai, Dios es Señor. Y Él exige de nosotros, hermanos, completa sumisión y completa obediencia. La primera vez que nosotros encontramos este nombre, vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 1 y 2, hermanos, es en la vida de Abraham. Y es interesante, hermanos, que cuando Abraham va a orar a Dios, o cuando hay una conversación entre Dios y Abraham, Dios, hermanos, o Abraham se refiere a Dios de una manera particular. Dice Génesis capítulo 15, versículos 1 y 2. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, Dios se presenta con Abraham en un momento en el que aún no ha cambiado su nombre, en un momento en el que aún no le ha cumplido la promesa, en este caso, de tener un hijo. Sin embargo, le dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, ¿verdad? O ese galardón es sobremanera grande. Pero veamos lo que dice el versículo siguiente. Y respondió Abraham: Adonai, Señor. Pero, ojo, le responde: Señor Jehová. Hermanos, cuando Abraham le responde a Dios, porque Dios le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, Abraham ora a Dios diciéndole Adonai, porque entiende que ese Dios, ¿verdad?, que le está hablando es su Señor y que Él es su siervo. ¿Sí nos damos cuenta? Y que Él como Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad sobre su vida, sobre su futuro, sobre su persona, y que puede hacer lo que quiera con Él en el momento que Dios lo quiera, en el momento que Dios lo desee. Dice: tú eres Adonai, tú eres Señor, tú eres Yahvé, tú eres Jehová. Tú eres ese Dios eterno, ese Dios que es suficiente, ese Dios que existe, ese Dios que es, ese Dios que se me ha revelado a mí, que siendo yo indigno, un ser humano indigno, y sin embargo tú me escoges como tu siervo. Dice: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? De momento no voy a hacer énfasis en esa parte, solamente quise leerlo, más tarde voy a regresar allí. Entonces Abraham reconoce una cosa, reconoce al decirle a Dios Adonai que lo que él es por voluntad de Dios, que lo que él vaya a tener un día es por voluntad de su Señor.
y que ese Señor o que ese Dios, hermanos, es en realidad el dueño de todo lo que Él posee. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vamos a regresar a Génesis capítulo 14, versículo 19. Vamos a regresar, hermanos, solamente un capítulo atrás. Insisto, Abraham entiende que Dios tenía sobre él plena posesión y derecho sobre lo que él era y sobre todo lo que él tenía. Por eso, hermanos, Abraham decide honrar a Dios con sus diezmos. Dice Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20. Y le bendijo diciendo, bendito, fíjense lo que dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo siguiente. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, ¿qué dice? Los diezmos de todo. Hermanos, no había una ley que obligara a Abraham a dar un diezmo. No había un mandamiento, puesto que no había una nación. Dicen los historiadores, hermanos, que es muy probable que en la época de Abraham, otras culturas paganas acostumbraban, hermanos, ya a diezmar a sus dioses para el sostenimiento de sus sacerdotes. Si esto es cierto o no, lo cierto, hermanos, es que Abraham no necesitó un mandamiento o una ley que lo obligara a dar una determinada cantidad de dinero a Dios como reconocimiento de que todo procede de Él, sino de que en virtud de que reconocía que ese Señor y Dios era el que lo guiaba, el que lo cuidaba, el que lo protegía, el que le proveía todas las cosas, Él decide honrarlo, porque al final de cuentas, lo que Abraham está haciendo, hermanos, al darle a Dios su diezmo, es reconocer que le está solamente devolviendo una parte de todo lo que Dios le había dado ya. Ojo, muchas veces, hermanos, los cristianos tenemos un serio problema en ofrendar y en diezmar. ¿Y cómo batallamos, hermanos, los pastores para tratar de convencer a la iglesia de que debemos de diezmar? Estamos viviendo un tiempo, hermanos, en el que, en virtud de que la gran mayoría de hermanos no se está congregando en la iglesia, es muy bajo realmente el porcentaje de hermanos que están haciendo llegar sus diezmos y ofrendas, aunque gracias a Dios no podemos quejarnos porque se ha suplido todo lo necesario, lo cual es bueno. Pero este tiempo de pandemia nos ha permitido darnos cuenta que por lo menos en el caso de Arenal, hermanos, no más del 30% de hermanos, y eso estoy exagerando, son los que han hecho llegar sus diezmos. ¿Dónde está el otro 70%? Y entonces, pensando como pastor, eso me hace llegar a una conclusión, que en realidad ese otro 70% no está diezmando por la pandemia, no está diezmando porque simple y sencillamente no lo hace. Prefiere ahorrar, prefiere comprarse algún aparato en su casa, prefiere pagar la televisión abierta, prefiere pagar el gimnasio, prefiere comprar la comida de su perro, ¿verdad? Prefiere comprarse ropa, prefiere hacer otra cosa, pero darle a Dios, ¿por qué? Como que ¿para qué? Pero Abraham entendía que Adonai es el Señor, que Jehová es el Señor y que Él merece ser honrado. Cuando el cristiano diezma a Dios, no le da realmente a Dios. Cuidado, cuando el cristiano diezma a Dios, realmente no le da a Dios. Dios nos da el 100% y permite que nos quedemos con el 90% y que devolvamos el 10% para que su obra sea sostenida. Eso es completamente distinto. Eso es completamente diferente. ¿Cuándo nosotros vamos a aprender como Abraham a honrar a Dios, hermanos? Cuando entendamos que nosotros debemos de someternos completamente a Él. Cuando entendamos que tenemos que consagrarnos completamente a Él, porque Él es el Señor de nosotros. Y si Dios quisiera, hermanos, pedirnos el 100%, tendríamos que darle el 100%, porque Él es nuestro amo. Él es nuestro Señor, Él es dueño de nosotros, Él es dueño de todo. Por eso, hermanos, cuando David tuvo la oportunidad de dar, en 1 de Crónicas, escuchen, no lo busquen, yo se los voy a leer, dice la palabra de Dios, 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, dice David, y de lo recibido de tu mano, te damos.
¿Sí nos damos cuenta de cuál es la mentalidad de alguien que se somete a Dios? ¿Cuál es la mentalidad de alguien que aprende, hermanos, a postrarse ante Dios porque es el Señor, porque es Jehová, porque es el Shaddai, porque es Jehová justicia nuestra? Dice David, ¿quién soy yo para poder darte? Hermanos, en realidad Dios no necesita de nosotros. Su obra va a continuar con nosotros o sin nosotros. La iglesia se va a sostener conmigo o sin mí. Pero yo honro a Dios y crezco en fe y en confianza cuando, como Abraham, hermanos, reconozco que Dios es mi dueño, es mi Señor. Si Dios es mi dueño y es mi Señor, entonces yo tengo que ofrecerme a Él de una manera especial. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios, hermanos, invariablemente nos dice que Dios como Señor es alguien que tiene grandes exigencias para nosotros. Hoy yo quiero que a la iglesia le quede claro algo. Dios tiene como Señor grandes exigencias para nosotros. Hermanos, vayámonos en nuestra mente a aquellos tiempos remotos en los cuales uno estaba, hermanos, bajo el señorío de un amo o de un señor, siendo su siervo, ya sea un esclavo comprado, ¿verdad? O alguien que voluntariamente se ofrecía como señor. ¿A qué tenía derecho un siervo de estos, hermanos? ¿O qué poseía? Nada. Si el Señor le decía en la madrugada, levántate y prepárame la comida, el siervo se tenía que levantar. Si el amo le decía, ¿verdad? Ya terminaste tus quehaceres, ahora vete al campo y hace esto, y ahora regresa y hace el otro, y hace aquello y hace el otro. El siervo, ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios espere algo diferente de nosotros? No. Por eso Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, y sin embargo lo hace a manera de súplica, dice lo siguiente: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo. Hermanos, Dios espera que a pesar de que Él es el Señor, que Él es Adonai, nosotros voluntariamente nos ofrezcamos delante de Él. Porque si lo hacemos voluntariamente, no solamente, como vamos a ver más al rato, vamos a ser más bendecidos, sino que lo vamos a disfrutar. ¿Por qué muchas veces el cristiano no disfruta la vida cristiana, hermanos? Porque dice, ay, está llena de mandamientos. Y otra vez el pastor va a predicar de que hay que consagrarse. Híjole, y nos bloqueamos. Otra vez el pastor va a hablar de que hay que servir y nos bloqueamos. Otra vez el pastor dice que hay que dar para la obra misionera. Ay, y se vuelve una carga. Pero dice Pablo, hermanos, yo les suplico, háganlo voluntariamente. Hay que ofrecernos, dice la palabra de Dios, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque es útil, santo, porque es la manera única en la que podemos tener relación con Dios, agradable, dice, a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que la decisión más inteligente, o una de las decisiones, hermanos, más inteligentes que como hijos de Dios podemos tomar, es ir ante Dios, postrarnos ante Él y decirle, Señor, yo te ofrezco mi vida completa. ¿Qué quieres hacer con ella? Dice en otro pasaje, se los voy a leer, dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Hermanos, nuestro cuerpo no nos pertenece. No nos pertenece. No es nuestro. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que alimentarnos bien. Tenemos que ir al médico. No tenemos que introducirle sustancias intoxicantes, ya sea cigarro, ya sea alcohol, ya sea droga. Nada que dañe, nada que destruya el cuerpo debe de ser introducido en él, porque le pertenece a Dios. Tiene que ser usado en lo santo, tiene que ser usado en la predicación, en la oración, en la enseñanza, en el servicio. Dice Pablo, ¿cuál era el problema, hermanos, de la iglesia en Corinto? El problema de la iglesia en Corinto era eso, era que había muchos problemas.
Había divisiones, había pleitos, había contiendas, había tantas cosas. Y por eso Pablo les recuerda, oigan hermanos, creo que ustedes no han entendido. No han entendido que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Señor mora en cada uno de ustedes. Cuando lo entiendan, van a ser entonces iglesia. Hermanos, ¿cuál es el tema principal de la epístola de Pablo a los Corintios? El tema principal no es la resolución de conflictos. El tema principal es un llamado a la santidad, de la cual la iglesia se había olvidado, porque ni siquiera en sus cuerpos santificaban, hermanos, a Dios. Adonai, el Señor, nos exige una cosa. Dice, tu cuerpo me pertenece, yo habito allí, y yo espero que tú lo ofrezcas en sacrificio vivo. Porque han sido comprados por precio, dice Pablo, 1 Corintios 6:20. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. Hermanos, ¿qué nos demanda entonces nuestro Adonai? Nuestro Adonai, hermanos, nuestro Dios nos demanda obediencia. ¿Qué tipo de obediencia? ¿Realmente le interesa a Dios que le obedezcamos? Acompáñenme al libro de Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Hermanos, Dios como Señor, Dios como nuestro amo, como el poseedor de todas las cosas y dueño de nuestra vida, de nuestro tiempo, de lo que nosotros somos, hermanos, es alguien que espera de nosotros, hermanos, absoluta obediencia. Dios es alguien, hermanos, a quien un día le vamos a dar cuentas de nuestra vida. A lo que nos hayamos dedicado, hermanos, en este mundo, Dios nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Quiero que veamos, hermanos, lo que dice Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 9. Si gustas, Omar, Alfredo, comparte tu Biblia con el caballero que nos visita para que pueda leer. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6 así. Dice, el Hijo honra al Padre. Escuchen, hermanos, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues, dice Dios, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Adón, si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, ¿habemos miembros de la iglesia? ¿Habemos miembros de la iglesia que nos acercaríamos con ellos para preguntarle, oye hermano, ¿por qué no te entregas a Dios? ¿Por qué no te entregas a Cristo? ¿Por qué no le sirves? ¿Por qué no lo honras? Ay, pues es que, ¿para qué? Oye, ¿por qué no vas al templo? No, pues es que me aburre. ¿Por qué no oras? No, pues es que no tengo tiempo. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, pues es que he estado muy ocupado. Oye, ¿por qué no honras a Dios con tus bienes? No, pues es que Dios entiende que yo tengo mis gastos y tengo mis necesidades. Es más, ni me alcanza. Más bien, órale a Dios para que me dé más. Es decir, menospreciamos los mandamientos de Dios. Menospreciamos a Dios mismo. Dice Dios, el siervo honra a su Señor. El siervo honra a su amo. Tú dices que soy tu Señor, tú dices que soy tu Adón. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Hermanos, honestamente, quiero decir una cosa. Es probable, ojalá me equivoque, que si hoy el COVID nos matara a todos, llegaríamos delante de Dios, hermanos, avergonzados porque no le hemos honrado como Señor. ¿Qué esperamos para darle a Dios la honra, hermanos, que merece? ¿Por qué menospreciamos su casa, su palabra, sus mandamientos? A veces, hermanos, tenemos favoritos. Es que no va a predicar el pastor, va a predicar tal hermano. Es que va a predicar tal hermano, porque mejor de haber sabido no hubiera venido. No, hermanos, porque es la palabra la que se está predicando. Cuando alguien menosprecia al predicador, está menospreciando a la palabra. Está menospreciando a Dios. Dice el versículo 7, porque la pregunta es, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dices, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensas que la mesa del Señor
es menospreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿qué le estamos dando nosotros a Dios? En el Antiguo Testamento, la ley decía el mejor animal, el mejor sacrificio. Hoy no tenemos que ofrecer sacrificios porque Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya se ofreció. Pero ¿será que le estamos dando a Dios lo peor? ¿Un cordero cojo, ciego, perniquebrado? ¿Por qué? Porque le damos la sobra de nuestro tiempo, la sobra de nuestro dinero, la sobra de nuestro cuerpo, la sobra de nuestra inteligencia, la sobra de lo que somos. Y decimos, es que Dios se entiende. No cambiamos en carácter, no permitimos que moldee nuestro temperamento y decimos, pues es que Dios me conoce, Él sabe que yo soy así y me ama. Hermanos, qué equivocados estamos. Porque si Dios nos hablara como le está hablando duro al pueblo de Israel en Malaquías, hermanos, no tendríamos la cara para responderle ante Él de qué manera hemos menospreciado a nuestro Señor. ¿De qué manera, hermanos, hemos disminuido la calidad de obediencia que Él permite? Hermanos, el estándar de obediencia que Dios nos está exigiendo es mucho. La obediencia, hermanos, exige una mentalidad obediente, una sumisión obediente, un compromiso obediente, una disposición obediente, acciones obedientes. Dios exige de nosotros como Señor, hermanos, decisiones en nuestro corazón, la atención de nuestros oídos, la percepción de nuestros ojos, la comprensión de nuestra mente, la ejecución, hermanos, de nuestra conducta. Pero, hermanos, queremos de Dios que sea el Dios amoroso, el que nos escucha, el que nos bendice, el que nos da. Pero ese Dios también es Señor. Y Él hace un llamado en el versículo 9 de Malaquías capítulo 1, y es un llamado para la iglesia, es un llamado para ti, es un llamado para mí. Hermanos, tal vez algunos de los que estamos aquí nosotros conectados, ya sea en el grupo de la iglesia, hermanos, en el Facebook, o de los que estamos aquí presentes, tal vez deberíamos de orar a Dios, hermanos, de la siguiente manera y considerar lo que la palabra de Dios, hermanos, está diciendo en este pasaje de la Escritura, versículo 9. Ahora pues, ora por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Será, hermanos, que individualmente, como hijos de Dios, como cristianos, como miembros de la iglesia, tenemos que ir en estos tiempos y decirle a Dios, Señor, perdóname? Perdóname porque mi vida está llena de mentira, de robo, de hurto, de fornicación, de lascivia, porque te he robado en tus diezmos y ofrendas, porque no te he dado de mi tiempo, porque he menospreciado tu casa, porque he menospreciado tus mandamientos, porque me he escudado en todo. Dice Dios, quizás tenga misericordia de nosotros. Cuando Pablo, hermanos, escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo, doulos en griego, hermanos, representaba al siervo más bajo en una embarcación, hermanos, ¿verdad?, de remeros. Dice Pablo, yo para Dios soy un esclavo. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, si el Señor se entregó por mí, yo me voy a entregar por Él, yo lo voy a servir, Él va a ser mi Señor de mi vida. Yo ya no voy a decidir nada sobre mi vida. Voy a permitir que el Señor lo decida todo. Y lo que Él quiera que haga, yo voy a hacer. A donde quiera que vaya, voy a ir. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos una gran visión, tenemos metas muy grandes como iglesia, pero no las vamos a lograr si nosotros no entendemos, hermanos, que más que la visión del pastor es lo que Dios quiere que hagamos. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir, pero los creyentes la hemos acortado, menospreciando, hermanos, la obediencia. Un dato más, hermanos, que aprendemos del nombre Adonai, es que Adonai, hermanos, no solamente es Señor, no solamente es el amo.
No solamente es aquel que es dueño de nosotros, de nuestra vida, de nuestro dinero o de nuestro tiempo. En la época bíblica, hermanos, entre el esclavo y el amo, por lo menos en el pueblo hebreo, había una relación estrecha de amor. Entre el esclavo y el amo había una relación estrecha, hermanos, de apoyo, de cariño, de protección. De hecho, hermanos, en aquella época el siervo tenía derechos. Tenía derecho a que su amo lo protegiera, a que su amo lo ayudara, a que su amo lo aconsejara, a que su amo le proveyera. El siervo llegaba a tener una posición tan relevante y tan importante que cuando Abraham está hablando con Dios respecto al hecho de que no tiene hijo, dice: Señor, como no me has dado hijo, ¿va a heredar quién? Mi siervo. El siervo tenía esa relación. Así que no pensemos nada más en Dios, hermanos, como el que espera todo de nuestra vida. Así como estos padres, hermanos, ambos padres están protegiendo a este pequeño bebé, le están dando su amor, le están dando su cariño, le están dando la protección, lo están cuidando. Pero llegado el momento, si ese niño crece y es rebelde, debe de ser disciplinado. Eso no implica que los padres ya no lo aman, al contrario, porque lo aman, lo protegen a través de la disciplina. Dios también. Dios como nuestro Adonai nos ama, nos protege, nos cuida, nos provee, está al pendiente de nosotros y Él nos ha dado una herencia. Esa herencia, hermanos, está en los cielos. Un día iremos por ella. Y ese amo, ese Señor, hermanos, quiere bendecirnos. Quiero que veamos, hermanos, la manera en la que Dios como Adonai bendijo a David. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 16 en adelante. Conforme vaya leyendo el pasaje, voy a intercalar otros versículos, hermanos. Yo los voy a leer porque son muchos pasajes los que traigo aquí en la mano para que economicemos, hermanos, el tiempo. Yo te invito de verdad a que repases los temas anteriores. Están en la página de YouTube, están en el Facebook. Por si no pudiste ver los temas anteriores, créeme que van a ser de gran bendición para ti. Y sobre todo porque vamos a ir teniendo una relación, tarde o temprano, vamos a ir relacionando los nombres. Segundo de Samuel 7:16. Se le está dando un mensaje a David de parte de Jehová el Señor, de parte de Dios. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué impresionante, el dulce cantor de Israel. David, el hombre, ¿verdad?, que llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, fue visto por Dios, por Adonai, de una manera tan estrecha, tan hermosa, que decide bendecirlo de una manera tal que dice que su descendencia, que su reino va a ser establecido para siempre. Humanamente hablando, eso es imposible. Pero este Adonai, este Dios, podía hacerlo, hermanos, porque el trono de David iba a ser estable eternamente. ¿Qué rey puede ser rey eternamente, hermanos? Ninguno. Pero el de David sí, porque por medio de él vendría el Señor Jesucristo. De su simiente vendría el Señor, hermanos, el Salvador. Qué maravilloso es que David siempre se sujetó a Dios como su Señor. Y en la medida en la que nosotros nos sujetemos a Dios como Señor, Él nos va a ver, Él nos va a bendecir. Dice el versículo 17: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y escuchen lo que hace David de manera inmediata. Y entró el rey David, cuando escucha lo impresionante del mensaje, y entró el rey David y se puso delante de Jehová, del Dios eterno, del Dios que es, del Dios que existe, y dijo: Adonai Jehová, Señor Jehová. Va delante de Dios y dice: oh, mi amo, mi Señor, mi dueño, mi Dios eterno, mi Dios poderoso, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Adonai, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Adonai Jehová? Nos damos cuenta cómo David está reconociendo a ese Dios como su Señor, como su amo, como el dueño, que le está dando de lo que tiene. Quiero leer un pasaje, escuchen, no lo busquen.
Voy a leer Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Refiriéndose a Jesucristo. Por eso a Jesús se le llama el hijo de David. Dice Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Curio, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Este Señor que le prometió a David un descendiente a través del cual su trono sería establecido eternamente, está cumpliendo la palabra, nada más y nada menos que en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿queremos nosotros que Dios haga realidad las promesas que hay en su palabra? ¿Queremos nosotros que la visión que tenemos como iglesia sea una realidad y sea bendecida por Dios? Y si la respuesta es sí, tenemos que mirar a Dios antes que como Elohim, antes que como Shaddai, como Adonai, como Señor. Es decir, nos sometemos a Él. Entendemos que Él puede disponer de nuestra vida en cualquier momento. Insisto, no era una relación desprovista de afecto. Dios amaba a David, por eso le da esa promesa. Regreso a 2 de Samuel 7, ahora versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo Adonai, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, es decir, has honrado tu palabra, haciéndola saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Hermanos, aunque las versiones de nuestra Biblia traducen Jehová Dios, en hebreo es Jehová Adonai. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios. Ojo, fíjense hermanos, David se dirige a Dios como Adonai, se dirige a Dios como Yahvé, pero también se dirige a Él como Elohim. Dice, ni hay Dios, ni hay Elohim fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es decir, ni hay un Dios poderoso y fiel que se comprometa como tú. Eso es lo que significa el que Él se haya dirigido a Él como Elohim. Cuando ustedes y yo oramos a Dios, hermanos, recordemos, Él es un Dios que reúne todas estas características. Hermanos, nuestro Adonai, nuestro Dios, no nos trata a sus siervos como simples esclavos, jamás. No nos trata con mano dura, aunque muchas veces lo merecemos, sino que cuida de nosotros, nos bendice y quiere nuestro bien. Adonai, hermanos, es un nombre que revela que Dios tiene con sus criaturas una relación de señorío, que espera de ellos obediencia. Sin embargo, Él nunca es un Señor caprichoso, nunca es un Señor injusto. Él no pide nada que no podamos dar, no nos pide nada que no podamos realizar, y nunca nos exige una tarea que no podamos llevar a cabo y para cual no nos capacite para poder realizarla. Por eso es que aunque a veces digamos, es que esta prueba es muy grande, o lo que Dios me está pidiendo es muy difícil, no, porque Él nunca te va a pedir nada que tú y yo no podamos hacer, dar o realizar. ¿Quién es Adonai, hermanos? Adonai es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es mayor que todos los dioses porque Él es Jehová, porque Él es Elohim, porque Él es el Shaddai, porque Él es Dios. Nuestro Adonai, hermanos, es Señor de señores. Tiene señorío no nada más sobre los cristianos, sobre todo el mundo. Por eso un día nos va a juzgar a todos. Vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 135, hermanos, versículo 5. David era el rey de la nación. Hermanos, David era un rey poderoso. En la época de David, hermanos, el pueblo de Israel tuvo un esplendor impresionante. Pudo incrementar sus fronteras. Nunca logró conquistar todo lo que Jehová había prometido, pero logró conquistar sus fronteras. David llegó a acumular riquezas, llegó a ser un líder, hermanos, respetado, un guerrero victorioso. Pero cuando se trataba de Dios, decía, yo no soy el Señor es Él. Salmo 135:5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor, Adonai nuestro, mayor que todos los dioses.
Hermanos, en todo el Antiguo Testamento, quienes conocían a Dios como Adonai, lo veían, hermanos, se veían a sí mismos como sus siervos. Sean profetas, sean reyes, sean sacerdotes, todos reconocían el señorío de Dios. Y escuchen esto, su derecho a ordenar y disponer de ellos de acuerdo a su voluntad en el momento en el que Él lo quisiera. La pregunta, hermano, hermana, hoy es, ¿tú y yo estamos dispuestos a que Dios disponga de nuestra vida en cualquier momento? Por ejemplo, el hermano Omar dice, hermanos, estoy saliendo a evangelizar y nos faltan personas. ¿Qué pasaría? Escucha esto, y hermanos, los hermanos que están en su casa viendo la transmisión y cuando vean la repetición, escuchen lo que voy a decir. ¿Qué pasaría si yo el domingo, hermanos, me paro frente que hay un poco de más hermanos y digo, hermano, tú y tú, el próximo martes vas a estar con el hermano Omar trabajando en el evangelismo. Tú y tú vas a salir conmigo a evangelizar tal día. Tú y tú vas a hacer tal cosa. ¿Qué respuestas probables creen ustedes que me den los hermanos? ¿Y usted quién es para disponer de nuestro tiempo? ¿Y yo por qué? A mí ni me gusta. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? No, yo tengo mucho trabajo. No, yo voy a la escuela. No, yo tengo mucha tarea. No, yo tengo esto. Hermanos, la orden no es ve a mi casa a hacerme la limpieza. La orden no es voléame los zapatos. La orden no es sé mi sirviente. La orden es vamos a hacer la obra de Dios. La pregunta es, ¿realmente los cristianos entendemos que Dios es nuestro Señor? ¿Realmente entendemos que Él tiene la autoridad de disponer de nosotros y que nosotros siempre le decimos no, no, no? Ah, pero que no te llame tu familia y que te diga que va a haber un cumpleaños, ¿verdad? El domingo voy al templo, pero sí puedo ir con mi familia. O que te digamos, oye, ven al servicio, híjole, pues sí, vámonos con cuidado, no nos contagiamos. Al templo no, porque en el templo nos va a contagiar el pastor de COVID, pero aquí esta celebración sí vamos. Vamos a visitar a tal amigo, vamos a visitar a tal hermano, vamos a hacer esto. Es decir, para lo espiritual siempre tenemos excusas. Siempre tenemos razones para no hacer, para no dar, para no participar. Pero cuando se trata de nosotros, hay tiempo. Y si no hay tiempo, lo hacemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hermano, si yo digo, hermano, tú y tú, el próximo martes vas a ir a evangelizar con el hermano Omar? Hermano, voy a avisar en mi trabajo que me den ese día para yo poder descansar la cuenta de vacaciones. Yo voy a trabajar con el hermano. ¡Wow! Que las hermanas digan, sí, hermano, el martes es el día que yo plancho, pero ahora voy a planchar el lunes. O llegando a evangelizar, aunque yo me duerma en la madrugada para que mi familia al día siguiente tenga su ropa planchada, yo voy a ir a donde usted dice que vaya porque voy a hacer la obra de Dios. Si, hermanos, yo me atreviera a hacer eso, no duraría como pastor aquí mucho tiempo. Porque ¿quién es Él para disponer de nuestro tiempo? Pero ¿quiénes somos nosotros para disponer del tiempo de Dios? Porque le oramos en la madrugada, le oramos en la mañana, le oramos en la tarde, le oramos al mediodía y le oramos cada que queremos. Y queremos que Dios esté dispuesto. Tengo un problema, hermanos, por favor que toda la iglesia ore, que toda la iglesia ayune. Es un hermano que nunca viene, que nunca participa, que nunca da, pero cuando tiene un problema, que todos oren, hermano. Dígale a toda la iglesia que todos ayuden. Todos apoyen, hermanos, porque tengo una gran necesidad. Y sí, lo vamos a hacer. Pero la pregunta es, ¿tenemos esa disposición nosotros para Dios, para nuestro Adonai? Probablemente no. Adonai espera que tengamos temor de Él. Como Señor, Dios es quien tiene autoridad para juzgarnos. Y nuestra vida está en sus manos. Voy a leer Daniel 9, del 3 al 7. Y volví mi rostro a Dios, Elohim. ¿Por qué Daniel va a orar a Dios como Elohim? Porque el pueblo de Israel, hermanos, está cerca ya el tiempo del cautiverio, ¿sí? Y pareciera que la promesa de Dios de volver no se va a cumplir. Y por lo tanto, Daniel va delante de Dios y sabe que Dios es Elohim, sabe que Dios es fiel, ¿sí? Sabe que Dios es poderoso y por eso dice, Señor, yo voy contigo porque sé que eres Elohim, que eres poderoso, que eres fiel, que te relacionas, que me escuchas. Pero ojo, dice, y volví mi rostro a Elohim Adonai.
Porque, ojo, no te olvides que cuando tú y yo oramos, no le oramos a cualquier Dios, le oramos al Señor. Cuando oramos, hermanos, a veces parecemos el Señor nosotros. Señor, dame esto, tráeme el otro, llévame aquello, y quiero acá, y parecemos como niños, hermanos, con carta a Santa Claus, ¿no? Hermanos, Daniel nos dice algo: cuando ores, acuérdate que le oras a Dios, al Adonai, al Señor. Así que la próxima vez que ustedes y yo oremos a Dios, hermanos, no nos olvidemos ante quién estamos. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, humillado. Y oré a Jehová, a Yahvé Elohim, e hice confesión diciendo: ahora, Adonai, Dios, Él, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y tu misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Se dan cuenta que se dirige al Señor como Señor, pero no con miedo? Aunque es el amo, sabe que es alguien que lo ama. Dice: tú guardas el pacto, guardas misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, porque así de hermoso es Dios, hermanos. No tenemos que verlo con miedo, sino acercarnos con confianza. Hemos pecado, dice Daniel, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Hermanos, voy a regresar. 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A ver, me voy a regresar otra vez. Dice Daniel: no hemos obedecido a los que nos han predicado. Porque cuando alguien nos predica la palabra de Dios y no la obedecemos, pecamos. Hermanos, voy a decir lo siguiente: nosotros como iglesia de Arenal obedecemos lo que nos predica el pastor o los pastores. ¿Hemos obedecido lo que nos predican nuestros predicadores? ¿Hemos honrado la palabra que Él nos ha hecho llegar? Por ejemplo, reto 40 días. Espero no pecar con esto que voy a decir, hermanos. Oraba yo aquí en la semana, hoy en la mañana, por cierto, y le decía a Dios: Señor, estamos por terminar el reto de 40 días. Y le dije a Dios: Señor, me conformo con saber que por lo menos una parte de la iglesia oró esos 40 días. Y me conformo con saber que algunos pocos ayunaron. Ojalá me equivoque y oraron todos y ayunaron todos. Pero creo que eso es pedir demasiado. Pero si todos ayunáramos y todos oráramos, hermanos, lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios, Él lo haría mucho más grande. Nuestra meta a 5 años es ganar 3,200 personas, hermanos, no lo olviden. Si todos oramos, si todos ayunamos, si todos obedecemos lo que la palabra de Dios dice, 3,200 va a ser la primera cosecha de cientos de miles. Pero para eso necesitamos entender que Dios es el Adonai, es el Señor. Que si yo como siervo, mi amo me dice: trabaja en la madrugada, yo trabajo en la madrugada. Pero ¿por qué no oro en la madrugada? ¿Por qué no me puedo perder un día de ayuno? Es que yo no vivo si no me tomo mi café. Es que yo no vivo si no desayuno. Es que tengo gastritis. Bueno, si tienes una gastritis crónica, pues no lo hagas, ¿verdad? Porque no pongas en riesgo tu salud, ¿sí me explico? Pero a veces son razones para no obedecer. Y entonces dice Daniel en el 9:7: tuya es, Adonai, Señor, la justicia. Ay, caray. Tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Los que estamos mal somos nosotros, Señor, no tú. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado.
a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Voy a leer Jeremías 5:22. A mí no me temerán, dice Jehová. No se amedrentarán ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán, dice Dios. A mí no me temerán. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor Adonai es la sabiduría, y apartarse del mal, hermanos, la inteligencia. Para terminar, hermanos, porque ya me extendí mucho. Es que este nombre es muy rico en contenido, hermanos, pero tampoco puedo pretender hacerlo todo en una sola ocasión. Jesucristo, hermanos, es Adonai, porque Jesucristo es Jehová, porque Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Nuevo Testamento, hermanos, por todos lados a Jesús se le llama Señor, 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 Señor. En el griego del Nuevo Testamento la palabra Kurios, que es el equivalente a Adonai del Antiguo Testamento, y significa exactamente lo mismo. Tan significa lo mismo que Jesús es Dios, que les voy a leer lo que dice Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Satanás está tentando al Señor, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás a tu furios, a tu Adonai, a tu Señor, Dios tuyo. Jesús está diciendo: yo soy Dios, no te olvides. No te olvides. Hermanos, ojo, aún a Satanás, que es poderoso, ninguno de nosotros somos tan poderosos como Satanás, hermanos, que nos quede claro. A Satanás, que es un ser poderoso, Jesús lo pone en su lugar y dice: no te olvides con quién estás hablando. Que no se te olvide que aquí los papeles son distintos a como tú los ves. Aquí el Señor soy yo, aquí el Dios soy yo. Qué impresionante, hermanos. Jesús es el Señor. Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo, Jesús responde: pues como David en el Espíritu le llama Señor, le llama Dios. Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, como si Dios hablara consigo mismo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Adonai, ¿cómo es su hijo? A menos que ese Adonai sea él mismo. Qué hermoso, hermanos. Lo que Jesús está haciendo es, les está callando la boca a los opositores, y nadie le podía responder palabra. Así que si alguien viene y me dice: oye, hermano Germán, pues es que yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices, ¿verdad? Que tenemos que trabajar, que tenemos que evangelizar, que tenemos que ser ganadores de almas, que tenemos que establecer iglesias, que tenemos que orar por pastores, que tenemos que ser una iglesia económicamente fuerte. Yo no estoy de acuerdo contigo y no lo voy a hacer. Adelante, hermano, no hay problema. No hay problema. Nada más que yo te advierto una cosa: cuando estés delante de Dios, Él te va a preguntar: ¿por qué no hiciste lo que mi siervo dijo? Porque era lo que yo mandaba, era lo que yo pedía. No te equivoques, nos va a decir el Señor cuando estemos en su presencia: el Señor era yo, no tú. Hermanos, ¿quién es Señor hoy de nuestra vida? ¿Jesús o nosotros? Quiero terminar, tengo aquí varias cositas, hermanos, pero voy a dejarlas mejor para otra ocasión. Quiero terminar con este punto. Jesucristo, como Adonai, está con nosotros, así como Dios, como Adonai, estaba con su pueblo. 2 Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, dice Pablo. Pero dice el 17: pero el Curios, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Dice Pablo: nadie estuvo conmigo, los necesitaba y nadie estuvo conmigo, pero pude hacer lo que quería porque el Señor estaba conmigo. Hermanos amados,
Vamos a lograr la visión, la vamos a hacer, porque el Señor está con nosotros. Y si la gran mayoría de la iglesia no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere trabajar, no quiere evangelizar, no quiere ganar almas, hermanos, que Dios los quebrante a todos, o nos quebrante. Pero lo vamos a hacer, porque Adonai, Curios, Jehová el Señor, Cristo, está con nosotros. Y aunque, Omar, un día te dejen solo, ve, porque el Señor está contigo. ¿Sí nos damos cuenta? Y ya que un día toda la iglesia se vaya y me tengan que quedar solo a predicarle a las bancas, el Señor está conmigo. El Señor está contigo, hermano, que estás en casa, hermano, que estás aquí. Estás triste, estás afligido, estás preocupado, estás enfermo, estás necesitado, estás ansioso. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Y te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a conocer a nuestro Dios por sus nombres y sepamos todo lo que Él es ese día, nuestra fe va a crecer, pero también nuestro espíritu se va a humillar delante de Él, porque Él es Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.